Las tropas ucranianas están atrapadas en una verdadera encrucijada y, por cierto, una bastante peligrosa. Ya se veía venir. Mientras están intentando sostener su ofensiva en la región de Kursk, su frente oriental ya está colapsando. La presión es tal que las fuerzas rusas ya rompieron este flanco oriental. Era cuestión de tiempo, un juego de ajedrez mortal, pero la lógica más común nos indicaba que esto iba a pasar. Cada movimiento en esta guerra, sobre todo en la posición en la que se encuentra Ucrania, llevaba un sacrificio inevitable, pero el sacrificio que está pagando aquí es demasiado grande para su propio país. Ucrania, es verdad, logró una incursión muy audaz en territorio ruso, algo que nadie veía venir, pero el precio que está pagando por hacerlo es altísimo. Y las líneas de defensa en el este ya están literalmente rotas. La pregunta es, ¿cuánto territorio va a perder Ucrania gracias a esta jugada? Y si valió la pena haber puesto en la mesa su última carta de una forma estridente, mediáticamente hablando, pero si lo vemos en la práctica, el costo territorial es inmenso. Fue un movimiento que parece que más bien fue un preludio de una catástrofe mucho mayor. Más allá de lo que nos quiera vender la propaganda, que de verdad que es propaganda occidental, hay una realidad. Y es que las tropas ucranianas están divididas, por supuesto, entre el flanco de Kursk y el flanco oriental. Muchos recursos que eran del flanco oriental se los quitaron y se los llevaron a Kursk. Y esto pues ya debilitó totalmente esto. Rusia lo sabe y ha aprovechado ese avance en Donetsk que se vuelve cada vez más difícil. Hoy en la mañana, en un acto desesperado, veíamos cómo Zelensky bombardeaba un centro comercial, un hospital, áreas, zonas habitacionales precisamente de Donetsk en un acto desesperado para lograr el repliegue del flanco de guerra en donde están siendo devastados. Y miren, porque después nos dicen que es una opinión que puede parecer sesgada o que puede parecer prorrusa. Pero ¿saben dónde pueden ustedes confirmar esta información? Como siempre, les compartimos nuestra fuente, pero esta es un artículo demasiado interesante. Es muchísima información que hoy está sacando el Wall Street Journal, un diario estadounidense, occidental, que está mostrando esta realidad de cómo la invasión ucraniana en Kursk, el movimiento ucraniano que hizo en Kursk, pues ya está poniendo en problemas a su flanco oriental. Y aquí nos da literalmente santo y seña el Wall Street Journal de por qué esta fue una terrible jugada y el costo tan alto que está pagando ahora Ucrania porque sus defensas están literalmente colapsando. Esa es la realidad de los que están ahí en este flanco. Ya hay una superioridad numérica rusa ahí. El armamento que está desplegado pues le está permitiendo a Rusia ganar un terreno a un ritmo que no habían soñado. En los primeros días de este conflicto había sido muy difícil poder ganar cada kilómetro de terreno, pero ahora prácticamente están solos. ¿Cómo va Ucrania a mantener el control de todos estos puntos estratégicos si les ha quitado tropas, les ha quitado blindados, les ha quitado armamento, municiones, hasta balas? Porque todo eso se fue para Kursk. Ya en la región del Donetsk, según lo informa el Wall Street Journal, la situación es bastante crítica. Rusia está empujando hacia el centro logístico de Povrovsk. Acuérdense que antier hablábamos de esto, de cómo Povrovsk era un nudo vital y ya era cuestión solamente de horas para que cayera y finalmente pasó. Y ahora pues ya se está cortando desde ahí el suministro de las tropas ucranianas que estaban defendiendo la región precisamente para que Rusia no avanzara. Bueno, pues esto ya colapsó. No es solamente una cuestión de que perdieron terreno, sino la sobrevivencia de esas tropas, porque ahora que Ucrania ya perdió el acceso a Pokrovsk, pues las fuerzas ucranianas en lugares como Chasiv Yar, ojo con esto, porque Chasiv Yar había sido un punto neurálgico en disputa para el control de toda la región, y ahora ya es cuestión también de tiempo para que quede totalmente rodeada y eventualmente las defensas ucranianas sean aniquiladas. Ya lo está diciendo esto el Wall Street Journal, repito. No lo están diciendo fuentes prorrusas, no lo está diciendo Sputnik ni RT.
lo está diciendo el Wall Street Journal. Y mientras que esto pasa, pues los combates ya se están intensificando. Las fuerzas del Kremlin no solamente están avanzando con mucha rapidez, sino que también están utilizando tácticas cada vez más arriesgadas, cada vez más letales. Por ejemplo, ya han incursionado con fuerzas motorizadas, pero concretamente con motociclistas en el frente oriental. Y estas tácticas, pues, parecían como un acto desesperado en un principio, pero han demostrado ser bastante efectivas para desgastar a las fuerzas ucranianas y para exponerlos en sus posiciones porque los están rodeando rápidamente. Y los ucranianos pues están tratando de resistir con lo poco que les dejaron, pero la realidad es que tienen una falta de soldados enorme. La munición que tenían se la llevaron en su mayoría para Kursk, para atacar ese frente, y dejaron a esta posición oriental extremadamente vulnerable. No van a poder aguantar mucho ya antes de tener que entregar Chasiv Yar. Recordemos esto en unos días, porque es cuestión de tiempo. Y las cosas no van a mejorar ahora con lo que está pasando en Kursk, porque Kursk fue el inicio de esta debacle. A pesar de todo el flujo de ayuda militar occidental, de los recientes suministros, pues son insuficientes porque se ha hecho un pésimo uso de estos recursos con este movimiento. Una proporción de disparos de artillería de 10-1, imagínense, se está reportando según este artículo del Wall Street Journal. En muchas partes del flanco oriental, Rusia está superando 10-1 en artillería a Ucrania. Pues una cuestión ya brutal porque los ucranianos pues están viendo extremadamente obligados a hacer uso de hasta el último recurso, huir, entregarse, abandonar los frentes, porque pues incluso aun cuando logren localizar dónde están las fuerzas rusas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen si no tienen la capacidad de neutralizarlas? No tienen con qué dispararles, no tienen cómo atacar, porque lo que tenían se lo llevaron a Kursk. Y por si fuera poco, los drones que habían sido una de las herramientas más efectivas de Ucrania en esta guerra, pues parece que ya están siendo neutralizados por los bloqueadores electrónicos rusos que se han desplegado en la zona, y ya esto está reduciendo significativamente su efectividad. Ya no es una sorpresa. Sin la capacidad que tiene ahora de identificar y atacar objetivos de manera precisa, pues ya lo que vemos es cómo las fuerzas ucranianas están perdiendo una de las pocas ventajas que tenían apenas hace unas semanas. Y esta es la realidad en el terreno, que es muy dura, que las líneas de frente pues están estiradas, que los soldados están agotados, que las bajas son reemplazadas lentamente porque no tienen cómo, porque se las llevaron a Kursk. Muchos soldados, por ejemplo, como el comandante de un batallón de Krasnodar, que está reportando también aquí el Wall Street Journal, me pareció muy importante esta información, porque ahí da una descripción de cómo el mismo comandante ucraniano le dice al Wall Street Journal cómo hay una escasez de personal que lo está llevando a una situación donde cocineros, incluso los mismos cocineros y los mecánicos que no tienen preparación militar, los están enviando al frente ahora a ocupar posiciones en las trincheras ucranianas porque no hay soldados ya, ninguno, ni reservas. Entonces, la situación para ellos es tan desesperada que algunos soldados ya han pasado meses en una misma trinchera sin la posibilidad de ser rotados, y ahora, cuando por fin están recibiendo esta rotación porque fueron desplazados a otras zonas, pues lo hacen con gente que ni siquiera tienen un entrenamiento militar. Y por el otro lado estamos viendo a las fuerzas rusas que tienen un suministro casi interminable de municiones y que es cierto que están sufriendo algunas bajas en Kursk en los días pasados, pero tienen una capacidad de reemplazo de sus soldados que está mucho más allá que la de Ucrania. Y a medida que está avanzando el verano, pues ya vemos cómo las fuerzas rusas siguen presionando, siguen tratando de aprovechar cada debilidad que encuentran en las defensas ucranianas, pero no tuvieron que esforzarse mucho aquí porque Ucrania les ha regalado prácticamente en charola de plata Chasiv Yar y casi todo el Donetsk. Después de tanto buscarlo, parece que ese regalo se lo da Kiev a Rusia sin planearlo. O tal vez sí, no sabemos. Puede que Ucrania logre mantener sus posiciones aquí. Es difícil porque ya no tienen parque, pues como decíamos en los tiempos de la Revolución Mexicana, como se decía, no tienen ya equipo militar, no tienen blindados. Ese es el costo verdadero de Kursk. Ese es el costo que reporta hoy el Wall Street Journal, no los propios, por supuesto, Rusia lo dijo desde la semana pasada,
Claro que están teniendo muchas desventajas porque los tomaron por sorpresa en Kursk. Esto de alguna manera ha avergonzado a las tropas rusas porque no se esperaban esta incursión, pero indirectamente miren que les ha dado como un regalo en bandeja de plata una posición que Rusia había peleado durante meses y no había podido conseguir hasta este momento, que era Chasiv Yar. Y una vez que tengan esto, de ahí van a lanzar ataques selectivos al resto de las posiciones, y cada vez que este conflicto se vaya intensificando, pues ya vemos cómo la guerra pues no solamente está muy lejos de terminar, sino que cada día que pasa es una probabilidad de que la victoria para Ucrania pues sea más una ilusión ya después de lo que pasó en Kursk. Y también las pláticas de paz también parecen que ya son una ilusión que no existe más en la mesa, Alba. No. Entre más nos adentrábamos en este conflicto, más lejos parecen las pláticas de paz. Porque ahora sí, nosotros decíamos, ¿de qué manera? Porque si recuerdan, hace unas semanas, Zelensky había mandado a un alto funcionario de Ucrania a China para que le ayudara a mediar la paz supuestamente con Rusia. Y ahora vemos esta escalada. Dices, no estaban buscando la paz. Y luego vemos las declaraciones de varios medios occidentales, entre ellos La Razón, notas periodísticas en las que un alto mando del ejército estadounidense narra cómo se dio la incursión a Kursk. Dices, ahora todo tiene sentido. Probablemente Zelensky si quiera hacer la paz en este momento porque sabe la que se le viene. Se viene un debacle para él muy fuerte. También ayer hablábamos de la nota del Wall Street Journal, en donde literalmente sacrifican a su peón. Le echan toda la culpa de volar el Nord Stream a Zelensky y a sus amigos. Y hoy vemos este tipo de notas en donde dicen que no tiene algo que ya sabíamos todos. Que nosotros decíamos, es una operación suicida lo que está haciendo Zelensky, porque él lleva meses diciendo, mucho tiempo, las pocas armamento que le había llegado, habían volado los trenes. Cuando hicieron esta incursión en Sumy, Rusia obtuvo unas bodegas de la OTAN con armamento. O sea, sí tenían armamento, no a sobra. Por supuesto, en una guerra nunca sobra. Pero tenían unas bodegas que cuando Rusia hizo su incursión en Sumy, las tomó. Y voló varias vías férreas que comunicaban a esa parte de Sumy. No tomó todo Sumy porque, como recuerdan, Sumy es una de las ciudades en donde hay más fervor ucraniano. Es muy, muy nacionalista. Pero volaron unas bodegas de la OTAN en donde tenían armamento. Entonces, Zelensky llevaba diciendo varios tiempo que necesitaban más municiones, que necesitaban más armas. Nosotros pues podríamos pensar que es el típico o la típico estrabillo de que siempre trae, de que necesito más armas, necesito más dinero. Pero ahora con estas declaraciones del Wall Street Journal, pues nos damos cuenta que no nada más era su típico estrabillo. Si necesita más armas y municiones, y hoy lo estamos viendo. De hecho, también hay muchas notas porque si se acuerdan, cuando inició la incursión, la guerra o la invasión o como ustedes lo quieran llamar, todo el equipo ruso tenía una Z para identificarse. Sí. Bueno, pues ahora todo el equipo ucraniano está teniendo un triángulo para poderlo identificar, para que las tropas ucranianas no confundan sus vehículos blindados con los vehículos rusos. Pues mira, Alba, ayer hablábamos precisamente también del Wall Street Journal. Pero de lo que hablábamos ayer era de la nota que sacaba el Wall Street Journal revelando esta información de que en una borrachera Zelensky fue el que autorizó volar el Nord Stream 2. Quien lo culpa es el Wall Street Journal. Uh-huh. Y hoy la nota, esa fue la nota de ayer del Wall Street Journal. La nota de hoy es que fue una tontería la invasión de Kursk, porque eso le va a costar a Kiev el colapso del frente oriental. Si yo mostrara estas notas sin decir la fuente de ayer y hoy, pensaríamos que es RT o Sputnik. Sí. ¿No te da la sensación de que parece que están entregando a Zelensky? Mucha crítica, ¿no? Porque usualmente estos medios... Te voy a decir ahorita por quién lo están entregando. Sí, muchas veces ya habíamos visto cómo estos medios encubrían a Zelensky, protegen a Zelensky, dan la perspectiva de que usualmente, como el resto de los medios de comunicación, Alba, traen la línea editorial de que Rusia está siendo avergonzada, que logró ser doblado por Ucrania, que Kursk está en manos de Kiev, etcétera, ¿no?
Pero el Wall Street Journal desde ayer trae otra versión, trae otros datos. A ver, Zelensky fue el culpable de volar el Nord Stream 2. Hoy la nota que trae el Wall Street Journal, ahí pueden ver ustedes. Por cierto, la fecha también, esta nota es de ayer en la noche. La nota que saca ayer en la noche fue una tontería lo que hicieron en Kursk y eso le va a costar la derrota al flanco oriental y van a perder el Donetsk completo. Sí. Porque cuando caiga Chasiv Yar, que es lo que dice básicamente la nota, va a caer todo. Ya colapsó eso. ¿Y a quién están responsabilizando? A Zelensky. Aquí no hay nada que celebrar, según el Wall Street Journal, ¿eh? Están sacrificando a Zelensky porque la persona a la que quiere Washington se llama Arsen Avakov, que es el exministro de Interior de Ucrania, y que lo ve Washington como el hombre que podría ser la clave para abrir una nueva etapa en las negociaciones con Moscú, supuestamente. Pero este personaje tiene ciertos lazos con los grupos neonazis de Ucrania. Bueno. Y tiene fuertes, no es muy bien visto ni muy bien querido por toda la Unión Europea, pero es la ficha que va a mover Washington para quitar a Zelensky y va a ser Arsen Avakov. No es que le interese mucho a Washington. La Unión Europea, ¿no? O a la Unión Europea que sean neonazis, porque imagínate, le acaban de retirar la denominación de grupo extremista al batallón de Azov, pues que tenían una restricción para no recibir armamentos porque el mismo Congreso de los Estados Unidos había determinado que el batallón ucraniano de Azov era un grupo neonazi extremista y ahora le quitan ese veto para poder mandarles armas de la OTAN a un grupo que apenas hace unos años habían dicho que eran neonazis extremistas. No, pero hoy son héroes. Y entonces vemos ahora por qué empiezan a salir estas notas. Y no se asombren, van a ver que en próximos días le van a seguir dando más golpes al héroe de toda Europa, Zelensky, a través del Wall Street Journal, a través del Washington Post y a través de muchos medios occidentales. Le van a empezar a sacar los trapitos al sol porque ahora quieren al exministro de Interior de Ucrania. Es la nueva pieza que quiere poner Washington. Entonces, no va a haber elecciones, va a haber una dimisión y van a poner a Avakov. Pero es como un sinsentido, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que este discurso que trae Rusia de desnazificar Ucrania, cuando lo comenzamos a escuchar decíamos, vaya discurso, ¿no? Si hubieran inventado otra excusa, ¿cómo que desnazificar Ucrania? Pero ya cuando vas viendo algunos datos que si hay un problema de neonazismo en Ucrania, cañón, ¿eh? Sí. Tienen ahí un problema muy arraigado. ¿Se está combatiendo? No se combate. Encima de que no se combaten, les están dando armas. ¿Qué hizo el batallón de Azov después de que le dieron las armas de última generación de la OTAN, después de que le levantaran el veto? ¿Te acuerdas? Salieron corriendo junto con otros grupos. Y todas las armas esas que les dieron no sabemos qué fue. Pues al mercado negro. Sí, siguen peleando en otros frentes. Sí, por supuesto, siguen ahí presentes. Pero por un lado, la OTAN está mandando armas a grupos neonazis como el batallón de Azov, y ahí como que hacen que no ven este problema de neonazismo tan fuerte. Pero cuando volteas a Israel, entonces se preocupan mucho por los discursos de antisemitismo, por la proliferación del antisemitismo. Vaya ironía, porque Alba, si tanto les preocupara que prolifere el antisemitismo, ¿por qué le mandan armas a grupos neonazis en Ucrania como el batallón de Azov? Y luego la confusión, ¿no? Palestina es un pueblo semita. Claro. Entonces, yo hoy veo un discurso muy fuerte y un odio antisemita en las redes sociales cuando se trata de Palestina. Ayer veía un video en Reino Unido de cómo no dejaron entrar una señora rubia de un acento muy británico y decía que ella siempre iba a ese restaurante y no la dejaron entrar porque traía un prendedor de Palestina. Y le dijeron que si por favor se quitara su prendedor de Palestina, de la bandera de Palestina, porque no podía entrar con él. Eso es un discurso antisemita, porque Palestina es un pueblo semita. Entonces, no hay una preocupación por la proliferación del antisemitismo cuando vemos esos discursos de odio a pueblos semitas y por otro lado vemos cómo le mandan armas a grupos neonazis en Ucrania. Es que el antisemitismo es una píldora que se toma a voluntad. Sí, claro. Y encima están promoviendo a un reemplazo de Zelensky que está acusado de esto. Claro, sí.
Pero esa parte no se ve porque esa parte es la que conviene. Entonces, Claro. el otro lado, ¿cómo te vas a ir en contra de un socio, un aliado, un amigo, un compadre? No puedes. Tienes que sacar la cara por él. Entonces, por eso vemos que las redes sociales no van a ver mucha información acerca de lo que está pasando en Gaza. Y si la ven muy maquillada y muy disfrazada y muy escueta. Es más, En cambio, veamos cómo está pasando lo de la guerra y lo decíamos. Dijeron primero que había ganado Ucrania en un día 1,000 kilómetros. Así, no decía cuadrados ni nada, 1,000 kilómetros. Esa era la nota estridente. Nosotros dijimos, ok, 1,000 kilómetros es más de Moscú, es un poquito antes de San Petersburgo. No estaban ni cerca. Luego, con los mismos datos de los mismos medios occidentales, empezaron a decir que si al caso eran 45 kilómetros dentro de Rusia, lo que había avanzado el batallón de Ucrania, por una franja de 12 kilómetros. Si ustedes hacen la matemática de 45 por 12, no son los 1,000 kilómetros. Pero esa es la narrativa que nos venden. Acá nos venden una idea fantasiosa, nos ponen todo así sumamente amplio. Luego en la mañana también veíamos otra nota donde decían, Rusia dice que paró misiles contra el puente de Crimea. Pero si lo hubiéramos visto que Ucrania dice que Rusia le puso, la nota no hubiese sido, Ucrania dice que Rusia le mandó misiles. Rusia bombardea a Ucrania. Y es el tipo de discurso que dices, vamos a ser parejos. Si de un lado dices que dice Rusia, porque del otro lado aseguras lo que dice Ucrania, porque es la línea editorial. Si vemos, Claro. ¿por qué dices, pones en la línea editorial, supuestamente Israel bombardeó un hospital? Y estás viendo las imágenes de todo el Al-Shifa destruido, el hospital hecho añicos, un bombardeo letal y supuestamente, y el mundo calla. No hay una preocupación, Alba. No. Ahora que estamos viendo esto de lo que está pasando en Israel y el mundo calla, lo que está pasando en Ucrania, el próximo reemplazo de Zelensky, que es un neonazi, el apoyo a grupos calificados por mismo Washington como extremistas neonazis, como el batallón de Azov. Búsquenlo. Si no me creen, tipen ahorita en Google batallón de Azov, neonazis, Congreso de Estados Unidos, y ustedes pueden ver cuándo el Congreso estadounidense le da esa denominación y le pone sanciones al batallón de Azov precisamente, y no podían recibir ningún tipo de armamento ni ayuda occidental. Ahora le levantan eso porque no les preocupa la protección ni al pueblo judío, ni del pueblo palestino, ni nada que tenga que ser semita. Es más, déjenme decirles algo, y no es un disparate. Uno de los principales promotores del antisemitismo es el gobierno de Israel. El mismo Netanyahu no protege a los judíos. Miren, yo el otro día les decía, y les mostraba un video que ahorita se los rescaté aquí, se los compartí en Telegram, y les decía, en una simple imagen, el gobierno de Israel contra el pueblo de Israel. Bueno, por si el copyright de la música, se lo quité. Pero ahí lo puedes ver en una imagen, Alba. El gobierno de Israel contra el pueblo bíblico de Israel. Porque los judíos ortodoxos no pueden empuñar armas, no pueden enlistarse en el ejército. Su religión se los prohíbe y los están obligando a ir a una guerra, a enlistarse en el ejército como reservistas en contra de sus creencias religiosas. Eso no es libertad de religión, eso no es respetar su ideología religiosa y eso no es respetar al pueblo judío. Eso es respetar políticas sionistas de personas que en su mayoría ni judíos son. Sí, ¿no? Tienen una creencia retorcida llamada sionismo que no tiene que ver con las creencias bíblicas del pueblo judío ortodoxo. Son dos cosas muy diferentes. Respeto a los que creen en el sionismo, yo los respeto, pero son cosas muy diferentes la creencia del sionismo con la creencia bíblica del judaísmo. Vayan, retrocedan este streaming, vean otra vez estas imágenes y vean cómo están siendo forzados los judíos a ser enlistados en el ejército porque no les interesa defender la ideología, la ideología del pueblo judío, sino más bien lo que les interesa es la ideología de guerra, de los intereses de gas, de energía, del petróleo, que sigue la agenda de Netanyahu. ¿Cuál frente debería priorizar Ucrania en la guerra, por cierto? El frente oriental, que está colapsando, es decir, defender al Donetsk. ¿Debería Ucrania priorizar más bien Kursk y mantener la incursión?
o ninguno deberían reagruparse. Gracias a todos los que votaron en la encuesta. Si ya no les dio tiempo de votar, pueden dejarnos su voto en los comentarios. Y el 61% cree que deberían de reagruparse, el 28% cree que Ucrania debería de defender su flanco oriental, el Donetsk, y el 11% mantener la incursión de Kursk. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.